Bien, ¿se aprecia bien esa diapositiva? Sí, profe. Muy bien. Ya, partamos entonces. Fíjense que es bien importante hablar de este tema de neurotransmisión y sinapsis. ¿Por qué razón? Porque, bueno, habíamos hablado de células gliales, habíamos hablado de neuronas y de conducción de impulso nervioso, y ahora es necesario hablar de neurotransmisores y de cómo se relacionan entre sí estas células, que son los procesos llamados sinápticos. Entonces, lo primero quizás que habría que agregar o decir en este sentido es que el cerebro tiene una gran cantidad de vías nerviosas que lo invaden. O sea, no solamente están sus 86.000 millones de neuronas, sino que además el cerebro contiene grandes vías neuronales que inundan todo el sistema nervioso central. Entonces, estas vías neuronales están ubicadas en distintos sitios del cerebro. Fundamentalmente, por ejemplo, vías colinérgicas que están ubicadas en la región del tronco, un poquito más abajo vía noradrenérgica, aquí adelante, por ejemplo, otra vía colinérgica del núcleo de Meynert. Estas dos, por ejemplo, son vías colinérgicas solamente. Entonces, las vías se proyectan en toda la corteza cerebral y, por ejemplo, las vías colinérgicas son muy importantes por lo siguiente. Aquí en el pedúnculo pontino, por ejemplo, hacia el cerebelo y las vías colinérgicas hacia la corteza, porque se ha demostrado que las vías colinérgicas tienen directa relación con los procesos de producción cognitiva, de memoria, de trabajo cognitivo. Entonces, por ejemplo, una de las vías que se dañan cuando ocurre demencia temprana o demencia senil o algún tipo de enfermedad de demencia tipo Alzheimer, es que descienden las vías colinérgicas. Entonces, estas vías colinérgicas, por ejemplo, son un caso. Otro caso de vías, por ejemplo, son estas vías de dopamina. Dopamina se produce en dos regiones importantes. En una región que se llama VTA, que significa área tegmental ventral, y en otra región que se llama sustancia nigra. Entonces, la sustancia nigra participa con una serie de otras estructuras cerebrales, el putamen, el núcleo caudado, globo pálido externo, globo pálido interno, núcleo subtalámico, tálamo, y en ese conjunto de estructuras constituye un circuito que se llama circuito extrapiramidal, denominado ganglios de la base. Pero, además de eso, el área tegmental ventral también dispara dopamina hacia distintas regiones de la corteza, como ustedes ven, hacia la corteza prefrontal, grandes cantidades, hacia el sistema límbico, hacia las cortezas posteriores, parietales. Entonces, dopamina está participando en muchos procesos asociados a la cognición, por una parte, otros procesos asociados a la relación entre el sistema límbico, el circuito de Papez y la corteza prefrontal, la interpretación, la capacidad, interpretación de ideas, la capacidad de desarrollar procesamiento motor. El pensamiento también es un procesamiento de tipo motor, en cierta manera. De modo que dopamina es esencial para una serie de productos que el cerebro desarrolla. Asimismo, fíjense, cuando descienden los niveles de dopamina, se presentan, por ejemplo, patologías gravísimas como la enfermedad de Parkinson. En Parkinson disease lo que ocurre es que, por alguna razón no muy bien entendida todavía, dopamina deja de desarrollar los niveles de producción que estaban presentados. Chicos, alguien tiene un micrófono encendido. Voy a silenciar a todos porque no sé quién será.
Ahí está. Entonces, fíjense que les digo, dopamina necesita niveles para funcionar en el sistema. En enfermedad de Parkinson, al no existir dopamina, hay deterioro de la conducta motora. Luego, en otro proceso, por ejemplo, cuando los sujetos son tipos adictos a cocaína, por ejemplo. Cocaína altera la recaptura de dopamina de modo que aumenta dopamina en el sistema nervioso central y la aumenta a tal concentración que los sujetos sufren un verdadero trastorno de personalidad. Entonces los sujetos que ingieren dopamina tienen alteraciones graves de sus circuitos cerebrales, particularmente en el control inhibitorio. Y les voy a decir algo interesante con cocaína, chicos. El cerebro nunca se olvida de la única y primera dosis de cocaína que han ingerido. De modo que espero que no hayan tenido ninguno de ustedes la mala suerte, pero si tienen la oportunidad, nunca ingieran ni siquiera una sola dosis, porque su sistema nervioso nunca más olvidará ese fenómeno. Y tarde o temprano la volverán a buscar. Esto es terrible, fíjense. Dopamina, heroína y morfina generan una especie de sello de aprendizaje en el sistema nervioso central, lo que fomenta la adicción. Por esa razón, los miserables que venden cocaína, sobre todo a los jóvenes hoy día en Chile, regalan las primeras dosis para poder inducir este cambio en el cerebro. Ellos no entienden nada de lo que estamos hablando nosotros, porque son delincuentes, pero sí saben que cuando un sujeto consume cocaína por primera vez, va a buscar una segunda vez, y que la segunda vez nunca va a ser gratis. Bien, y ahí está el negocio, chicos. Si quieren ganar dinero hay que poner una panadería, chicos, no dedicarse a las drogas. Es muy amargo ver sujetos ya adictos a cocaína. Luego, en el segundo diseño, tenemos norepinefrina. Norepinefrina, chicos, o también llamada noradrenalina en algunos textos, es lo mismo. Es un neurotransmisor que se produce en una región ubicada en el tronco del encéfalo, llamado locus ceruleus, así se pronuncia esa palabrita tan endemoniada. Este núcleo produce norepinefrina hacia la corteza prefrontal y hacia todo el resto de la corteza. Pero no solo eso, también produce mucha norepinefrina hacia el cerebelo y por vías descendentes muy potentes. Norepinefrina, estimados estudiantes, es el neurotransmisor de la alerta temprana. Por ejemplo, cuando tú vas por la calle y un perro comienza a ladrar y tú sientes miedo, esa primera respuesta de miedo es gatillada por niveles de norepinefrina dentro de tu organismo. Entonces, es una alerta muy temprana, es un estrés muy temprano. Si ese estrés continúa y se hace un proceso más complejo y traumático, aparecen otras vías del estrés, dentro de ellas el eje del estrés propiamente dicho, que es un eje hipotálamo hipofisiario adrenal que fabrica una hormona denominada cortisol. Ok. En el tercer esquema que tenemos en esta diapositiva, tenemos un neurotransmisor que se denomina histamina. Histamina es un neurotransmisor muy importante porque al igual que los tres anteriores, acetilcolina, dopamina y norepinefrina,
Histamina participa en los procesos de alerta basal. Me explico. Nuestro cerebro tiene un mecanismo de alerta basal que se llama SARA, Sistema de Activación Reticular Ascendente. Y entonces este SARA utiliza todos estos núcleos cerebrales y dispara sus neurotransmisores hacia las cortezas prefrontales y hacia el resto de las cortezas cerebrales y cerebelosas, y también por vía descendente a través de la médula espinal. Entonces, fíjense, el SARA nos mantiene en vigilia, despiertos, vigiles. Este estado vigil implica estar atento a distintos estímulos, implica no sentirse somnoliento, ¿verdad? Y si ustedes, por ejemplo, alguno de ustedes que está presente en esta clase se siente somnoliento, probablemente deberíamos preguntarnos si quizás por alguna razón alguno de estos neurotransmisores está produciéndose en forma insuficiente. Porque tienen depresión, porque durmieron poco, porque bebieron alcohol anoche, porque bebieron una benzodiazepina o un inductor del sueño. Cualquiera de ellas podría ser una razón porque se despertaron entre medio del sueño, una razón para decir que hoy día pudiesen no estar tan alertas como debieran. Entonces, histamina se produce en las regiones tuberomamilares, es decir, en una región del hipotálamo, y desde ahí se proyecta hacia las cortezas prefrontales y hacia el resto del cerebro, cerebelo y por vía descendente, manteniendo estos niveles de alerta. De aquí viene una anécdota con histamina. Anécdota, chicos, ustedes saben, no es algo divertido. Anécdota es algo que se cuenta para ilustrar un fenómeno. Entonces, una de las anécdotas interesantes es que en el mercado existe una serie de fármacos denominados antihistamínicos. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos antihistamínicos? Estos fármacos bloquean a los receptores de histaminas, de modo que diera la impresión de que cuando se producen estos niveles de histamina en el cerebro, estos niveles de histamina no logran activar el cerebro como debieran debido a la acción de estos antihistamínicos. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes que conducir de Santiago a Valparaíso y tomas una molécula antihistamínica, tienes que asegurarte que esta molécula antihistamínica no cruce hacia el cerebro. Es decir, no todas las moléculas antihistamínicas tienen el mismo efecto sobre los receptores de histamina a nivel cerebral. Entonces, por esa razón, por ejemplo, se han fabricado algunos antihistamínicos que son más seguros que otros y que no producen sueño. Por ejemplo, clorferamina maleato produce sueño, pero por ejemplo, loratadina también produce sueño, pero desloratadina no, sin embargo, debido a la alteración de ciertos mecanismos farmacológicos con este objetivo. Otra cosa interesante, fíjense ustedes, es la molécula de serotonina. Serotonina es una molécula muy importante porque cuando ella está presente, esta molécula de alguna manera permite que uno pueda salir de la cama en las mañanas y tener una sensación como de ganas de estar vivo. Entonces, estas ganas de estar vivo, fíjense, se deben a niveles basales importantes de este neurotransmisor. Cuando este neurotransmisor disminuye, se ha demostrado que estas ganas de estar vivo también disminuyen dramáticamente. Entonces, por eso se ha relacionado serotonina con depresión y también se ha relacionado con otras patologías como distimias y otros trastornos del ánimo, un trastorno melancólico del ánimo. Por otra parte, por ejemplo,
Norepinefrina, cuando está deficiente, también se ha relacionado con depresión porque se ha demostrado que en algunas oportunidades, algunos sujetos con algunos tipos de depresión pueden tener niveles bajos de norepinefrina. Por otro lado, se ha relacionado la norepinefrina con las alzas de norepinefrina con trastornos de pánico, por ejemplo, en algunos sujetos. Un hombre o una chica puede sufrir trastornos de pánico y podría ser que eventualmente estén sobreproduciendo niveles de norepinefrina. Muy bien. Voy a la siguiente. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Por mi parte no. Muy bien. Ahora, estos son los neurotransmisores clásicos. ¿Ya está? Aquí se ordenan todas las familias generales de neurotransmisores. Por supuesto, faltan bastante, pero son los más representativos. Vamos a partir con los primeros. Los denominados pequeñas moléculas. Dentro de estas pequeñas moléculas, la primera de la cual vamos a hablar en forma breve es acetilcolina. La acetilcolina es una molécula muy pequeña que se sintetiza a partir de acetilcoenzima A y colina, mediante una enzima llamada colinacetiltransferasa. Este neurotransmisor participa en los sistemas parasimpáticos, es decir, el sistema nervioso autónomo que se divide, ¿verdad?, en el sistema simpático, parasimpático y entérico. Este participa en la vía vagal o parasimpática. Entonces, lo que hace acetilcolina, por ejemplo, a nivel cardíaco, es disminuir la frecuencia cardíaca, al contrario de lo que hace norepinefrina, que incrementa la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando disminuye la frecuencia, no solamente disminuye la frecuencia cardíaca, sino que también disminuye la fuerza de contracción del corazón. Es decir, produce cronotropismo e inotropismo negativo. Cronotropismo, frecuencia, inotropismo, fuerza. Bueno, también es importante porque esta acetilcolina trabaja a nivel de placa motora. Es la que permite que una neurona motora se inserte sobre un músculo y entonces desde ahí la liberación de acetilcolina permite la contracción de este músculo estriado esquelético. Y eso es esencial para todos los procesos corporales, entenderán ustedes. Luego, en segundo término, tenemos otro grupo de neurotransmisores denominados aminoácidos. Fíjense que se llaman aminoácidos porque provienen de aminoácidos directamente, pero son aminoácidos que no normalmente tienen función como neurotransmisor. Entonces tenemos el caso de glutamato, un neurotransmisor que actúa sobre dos sistemas, un sistema de canales y un sistema metabotrópico en las neuronas, es decir, que estimula el flujo de iones y puede estimular una respuesta metabólica como crecimiento neuronal, modificación neuronal, ¿ya? Y se asocia, así en términos muy generales, a procesos de aprendizaje. También se ha asociado, por ejemplo, el exceso de glutamato a trastornos esquizofrenógenos. En esquizofrenia, una de las hipótesis es un aumento en los niveles de glutamato a nivel cerebral. Otro neurotransmisor interesante es el aspartato, que tiene las mismas funciones excitatorias de glutamato. Un tercer neurotransmisor es GABA. GABA es un neurotransmisor a la inversa de glutamato, chicos, inhibitorio. Entonces lo que hace GABA es hiperpolarizar las células. Entonces, si tú tienes una célula nerviosa, por ejemplo, que va a recibir GABA en un receptor, cuando GABA se abra, si la célula nerviosa tiene cargas positivas por fuera cuando está en reposo y negativas por dentro, cuando el canal GABA se abra, va a entrar aquí al interior de la célula ion cloruro. Y el ion cloruro va a hacer que la célula quede mucho más negativa en el interior y por lo tanto más positiva en el exterior.
Y eso va a provocar hiperpolarización celular y por lo tanto el bloqueo de la conducción del impulso nervioso. Por esa razón, estudiantes, GABA es un neurotransmisor tan importante en el sistema nervioso. Cuando GABA se produce en forma insuficiente, ocurren procesos como la respuesta ansiosa, por ejemplo, debido al hecho de que el sistema se encuentra sobreactivado. También se ha demostrado, por ejemplo, que en las crisis epileptógenas fallan las concentraciones generales de GABA. Hay algunos fármacos parecidos a GABA. Por ejemplo, ustedes conocen todos estos fármacos con estrellita que se llaman ansiolíticos, son parecidos a GABA. Por ejemplo, tienen aquí este caso del alprazolam. Alprazolam, oxazepam, lorazepam, bromazepam, diazepam, flurazepam, flunitrazepam, son fármacos similares a GABA. El alcohol también es similar a GABA. Entonces, estas moléculas son depresoras del sistema nervioso central. Bien, vamos a la siguiente. Aquí tenemos un conjunto de moléculas, ¿ya? cuya denominación general es llamarles aminas biógenas. Y dentro de estas aminas biógenas, fíjense ustedes, de las más famosas que existen, ¿ya? Las catecolaminas. Las catecolaminas, chicos, son una misma familia de neurotransmisores, donde una da origen a otra. Entonces tenemos dopamina, que da origen a norepinefrina, que da origen a epinefrina. Entonces, dopamina proviene a su vez de un de un aminoácido llamado tirosina, y tirosina a su vez de un aminoácido llamado fenilalanina. Entonces, la tirosina se transforma mediante la tirosina hidroxilasa en L-dopa, la L-dopa mediante la dopa de carboxilasa en dopamina, etc. Y así, la dopamina de carboxilasa forma norepinefrina y así. Y de esa manera entonces se forman estos tres neurotransmisores que son de una misma familia. Entonces una neurona podría liberar dopamina, por ejemplo, y norepinefrina, y se le llamaría neurona catecolaminérgica, porque libera catecolaminas, o sea, el nombre genérico de la familia. Dopamina ya lo hemos dicho, los procesos motores y pensamiento. Norepinefrina, en los procesos de alerta y excesiva en el trastorno de pánico. Y epinefrina o adrenalina también en los trastornos de alerta, en las respuestas de alerta temprana, ¿verdad? Y al igual que norepinefrina en la regulación periférica sanguínea, fundamentalmente regulación de la presión sanguínea. Luego tenemos esta familia chiquita, las indolaminas, dentro de las cuales el más famoso es el 5-HT, ¿verdad? 5-HT, que significa 5-hidroxitriptamina, o sea, serotonina. Entonces, la 5-hidroxitriptamina, ¿verdad? Ya hemos visto o hemos dicho que parece estar disminuida cuando hay depresión. Luego, histamina, ya hemos hablado de ella, ¿verdad? Y ahí está la molécula. Perfecto. Si ustedes se fijan, todas las moléculas tienen un grupo amino, ¿verdad? Y por eso se llaman aminas biógenas, ¿no? Bien. Voy a la siguiente. Estas son unas moléculas que ustedes conocen poco desde la perspectiva de la neurotransmisión. Ustedes me imagino que en biología celular hablaron abundantemente del ATP, ¿no? Y lo mencionaron, me imagino, yo lo mencioné, por ejemplo, la bomba azul de potasio ATPasa, pero me imagino que ustedes lo conocen abundantemente porque no se puede estudiar biología celular sin hablar de ATP. Y entonces el ATP, ¿verdad?, tiene una molécula gigantona que se llama adenosina y 3 grupos fosfato, 1, 2 y 3. Por esa razón se llama adenosin trifosfato. Entonces resulta que este ATP es lo que denominamos químicamente una purina. Y entonces estas purinas tienen receptores
purinérgicos. Y estos receptores purinérgicos, ¿verdad?, implican dos mecanismos distintos. Por ejemplo, la adenosina, cuando se liga a los receptores P1, en general se asocian a una respuesta de proteína G. No voy a hablar de eso porque eso es biología celular. Y los receptores purinérgicos P2 tienen los dos mecanismos. Tienen un mecanismo igual al anterior asociado a acoplamientos de proteína G, G-alfa, y un segundo acoplado a canales con ligandos. Entonces es interesante saber que existen los receptores purinérgicos y que el ATP participa a su vez en la transmisión. Y por último, tenemos un grupo de moléculas, chicos, que son cortas, de 7, de 5 aminoácidos, y la leuencefalina, la metencefalina, se llama leuencefalina porque su primer aminoácido es leucina, metencefalina porque su primer aminoácido es metionina. Entonces, estos péptidos neurotransmisores se ligan a unos receptores muy típicos, ¿verdad? Me imagino que en biología celular también los vieron, que se les denominan los diseños de los 7 magníficos, porque en realidad tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas alrededor de la membrana. Entonces, claro, ¿cómo se explica esto? Bueno, porque los aminoácidos que están hacia el exterior y hacia el interior, ¿verdad? Porque esto es toda una proteína, esos aminoácidos probablemente son aminoácidos que pueden hidratarse muy bien, o sea, son hidrofílicos, se puede decir que se asocian bien a las moléculas de agua y a los iones, tanto los que están hacia el exterior como los que están hacia el interior de la célula. Sin embargo, los que van quedando entre medio de este sándwich de la membrana celular probablemente son aminoácidos que tienen restos, ¿verdad?, aromáticos, es decir, lipídicos, y por esa razón se mantienen muy estables, anclados en el interior de la membrana. Entonces, estos receptores tienen sitios, ¿verdad?, para ligar péptidos. Por ejemplo, aquí tienen sitios para ligar péptidos por sobre los 10.000 Dalton, ¿ya? Y aquí, en estos puntos, tienen sitios para ligar con péptidos pequeños, que sería el caso de los neuropéptidos. En general, estos metencefalina, leuencefalina, son moléculas que están asociadas a receptores del tipo mu, kappa, delta, y orphan receptor. Bueno, esa en realidad se asocian a naloxona, pero entonces estos son receptores que participan en los procesos de la modulación de las vías nociceptivas, es decir, de las vías del dolor, las vías periféricas del dolor, que son vías espinotálamo-corticales, ¿verdad? Y que van espinotálamo-cortical hacia la corteza somatosensorial 1, 2, 3 del cerebro, inmediatamente posrolándica, ¿no? Voy a la siguiente. Aquí tenemos lo que les hablaba, digamos, la familia de las catecolaminas, ¿ya? Y entonces, si ustedes se fijan, aquí está dopamina. Ahí norepinefrina y ahí epinefrina. Entonces, fíjense ustedes, fenilalanina se transforma en tirosina mediante la fenilalanina hidroxilasa. Tirosina se transforma en L-dopa, es una L-dopa, es una dopa levógira, acuérdense de química ustedes, de estequiometría, ¿verdad? Y de los enantiómeros y tal, levógiros y dextrógiros. Entonces, tirosina hidroxilasa toma la tirosina y la transforma en L-dopa. L-dopa, mediante la dopa de carboxilasa y tal, en dopamina, y así la dopamina beta-hidroxilasa, norepinefrina, y la feniletanolamina, N-metilchaferasa, ¿verdad?, transforma norepinefrina en epinefrina. Ya les dije que norepinefrina era sinónimo de noradrenalina y epinefrina sinónimo de adrenalina. Yo prefiero norepinefrina y epinefrina. Bueno,
Entonces, aquí quiero detenerme un segundo. Hay un libro de texto que se llama Enfermedades metabólicas en el recién nacido y toca una serie de casos el libro. Es un libro bastante abundante y debe tocar más allá de 40 casos, dentro de los cuales uno es famoso y se llama fenilcetonuria. ¿En qué consiste la fenilcetonuria? Consiste en que los chiquitos no pueden asimilar de manera adecuada la fenilalanina. ¿Dónde está la fenilalanina? Bueno, ya sabemos que está en la Coca-Cola, que está en el café en polvo, en la leche, en las zanahorias, en la harina del pan, está en todas partes. Es uno de los aminoácidos más abundantes de las proteínas de la naturaleza. De modo que como estos chiquitos no pueden metabolizar fenilalanina, entonces fenilalanina se transforma en un verdadero problema para ellos, porque genera fenilcetonuria, es decir, genera una orina contaminada con una estructura cetónica a partir de la fenilalanina. Y entonces ellos tienen grandes dificultades para hacer esta cadena de neurotransmisores y tienen que ocupar una vía secundaria para todavía seguir estando vivos. Entonces, lo ideal es que estos chicos suspendan su dieta con fenilalanina. Por esa razón es tan importante en las primeras etapas de la infancia determinar si los chicos son o no son fenilcetonúricos, es decir, al momento del nacimiento. Se les pincha el talón, se saca una gotita de sangre y entonces de inmediato con un test rápido se sabe si son fenilcetonúricos positivos o negativos. Si son fenilcetonúricos positivos, es necesario darle de por vida alimentos que no contengan fenilalanina. Si se hace lo contrario, estos chicos van a sufrir deterioro cognitivo severo. Voy a la siguiente. Aquí tenemos el caso de la histamina, que como ustedes ven se produce a partir de un aminoácido llamado histidina. Esta primera molécula entonces se transforma en histamina y en el sistema nervioso central cumple las funciones que ya hemos mencionado. Ahora veamos el caso de serotonina. Serotonina, ¿verdad?, que es esta molécula importante, se fabrica a partir de un aminoácido llamado triptófano. El triptófano, mediante la triptófano hidroxilasa, se transforma en 5-hidroxitriptófano. Y mediante la segunda descarboxilación por la PTH, se transforma en 5-hidroxitriptamina, es decir, en serotonina. Bueno, todas las neuronas, chicos, conversan entre sí. De distinta forma conversan entre sí. Entonces, estas conversaciones de las neuronas permiten, ¿verdad?, que ellas se asocien, crezcan, se sientan deseadas y no deseadas, porque les voy a decir que pasa algo muy interesante. Cuando una neurona deja de conversar por otra a través de una sinapsis, las neuronas aparentemente parece que dejaran de sentirse deseadas. Denme un segundo, por favor. Y como les decía, fíjense, las neuronas necesitan conversar cruzadamente entre sí. Esto significa que necesitan desarrollar ciertas estructuras específicas. Y estas estructuras específicas, estos bordes de relación, se denominan sinapsis. Y a su vez, estas sinapsis se establecen mediante la estructuración de un sistema complejo microneuroanatómico, que son las prolongaciones dendríticas y las espinas dendríticas. Por ejemplo, este mushroom, este honguito que hay aquí, es una espina dendrítica. Y esto es una proyección, ¿verdad?, de un axón terminal que se va a asociar a esta espina dendrítica. Gracias. A esta espina dendrítica. Y va a constituir una estructura denominada sinapsis. Bueno, fundamentalmente, estudiantes, hay dos tipos de sinapsis.
hay una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. ¿Qué significa esto? Esto significa que algunas neuronas, estudiantes, pueden asociarse íntimamente con otras neuronas, aquí hay una espina dendrítica, ¿verdad?, de otra neurona, mediante una intimidad absoluta de relación. Y esta intimidad absoluta de relación se encuentra mediada por unas estructuras que son canales iónicos. Entonces, estos canales iónicos forman unas gap junction que las mantienen firmes y relativamente estabilizadas. Bueno, sin dejar de contar que hay otras proteínas estabilizadoras entre medio aquí, qué sé yo, que se asocian y estabilizan estas sinapsis, ¿no? Aquí vamos a poner una, qué sé yo, con un anclaje, otra acá con otro anclaje, en fin, se estabiliza. Porque si no, imagínense, cualquier movimiento, digamos, una vibración, implicaría que esto pudiera soltarse. No, no es así. Entonces, fíjense, a través de estos canales que quedan uno sobre otro, se produce el paso entonces de iones entre una neurona y otra. Pero las sinapsis químicas, la situación es distinta, porque en las sinapsis químicas hay un espacio entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Este espacio, estudiantes, entre la presináptica y la postsináptica va a producir un aislamiento entre la pre y la post. Entonces, este aislamiento solamente se va a ver cruzado cuando la neurona presináptica, mediante estas estructuras que se llaman vesículas sinápticas, que estallan hacia el exterior, liberen un conjunto de sustancias llamadas neurotransmisores. Entonces, esos neurotransmisores son liberados, ¿verdad? Y en esta liberación, estos neurotransmisores llegan a receptores. Y cuando llegan a estos receptores, entonces, estos receptores que son canales se abren y estas moleculitas que están en rojo, por ejemplo, cruzan a través del canal y producen un cambio eléctrico, por ejemplo, en la neurona postsináptica. ¿Tienen preguntas? Yo no, por lo menos, profe. Ya, qué bueno, vamos muy bien entonces. Profe, Dígame. cuando habló de la intimidad absoluta de la relación, ¿esa sería en la sinapsis eléctrica directamente? Exactamente. Ah, ya. Claro, porque la sinapsis química hay un espacio y entonces no se produce esta intimidad absoluta y se requiere la liberación de neurotransmisores en el espacio sináptico. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad?, de sinapsis eléctrica. Entonces, aquí tenemos esta intimidad absoluta donde las conexinas, ¿verdad?, están puestas una perfectamente con otra, formando en realidad estos canales o poros de membrana, ¿no? Y entonces por eso a esta unión se le llama gap junction, o sea, una unión encajada, fuerte, una unión alineada para permitir el paso de iones. Bien, esta es una micrografía de microscopio electrónico de barrido mostrando efectivamente estas estructuras, ¿verdad?, de conexina y conexones. Y entonces, si ustedes se fijan, se ven perfectamente las estructuras. Cada una de esas, ¿verdad?, es una proteína. 1, 2, 3, 4, 5, 6 proteínas tiene esta estructura canal. En esta unión íntima en las sinapsis eléctricas. ¿Ya? Por aquí pueden inducir iones sodio, iones calcio, e inducir corriente, y a la vez entonces gatillar la conducción del impulso nervioso. Aquí en otra figura, tomada del Nature Review,
Observamos, fíjense, lo mismo, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química, en otro esquema también comparativo para dejar en claro. Entonces, fíjense que aquí tenemos todo eso que está en morado son proteínas estabilizadoras de la sinapsis, para permitir que esta sinapsis se mantenga realmente fuerte. Luego están estas estructuras conexinas, ¿verdad?, asociadas, formando estas gap junction que permite el paso de iones entre un medio y otro de la neurona. Y aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, se está explicando que hay un hemicanal que se va a insertar con otro hemicanal para formar otra conexión. Y aquí abajo se ve, por ejemplo, una remoción de un diseño de canal, por ejemplo. Es decir, lo que yo quiero que se imaginen también, chicos, es que estas son estructuras tremendamente dinámicas y esto va pasando a cada minuto, en algunos casos en segundos. Están ocurriendo modificaciones de nuestras sinapsis químicas y eléctricas. Están haciendo que nuestro cerebro sea distinto. Cada día somos diferentes. Cada día tenemos células distintas. Cada día tenemos millones de células que han muerto y otras células que han vuelto a nacer y algunas que no se vuelven a recuperar nunca, etc. De modo que si cada día somos distintos, en realidad eso explica por qué vamos modificando en general, de manera muy poco perceptible, pero en general vamos modificando nuestras estructuras, nuestras apariencias externas, ¿no? Y en la sinapsis química, fíjense ustedes aquí, por ejemplo, esta vesícula libera glutamato, y el glutamato se liga a un canal, y este canal, ¿verdad? No quiero que queden con la impresión de que como que este glutamato se ligó y como que va a pasar. No, se liga al canal y entonces aquí ocurre algo. ¿Ya? Estos son receptores AMPA, por ejemplo, receptores bastante complejos. Hay otros receptores tipo NMDA, entonces N-metildiaspartato. Entonces, esto utiliza magnesio y tal, unos mecanismos celulares ya que me imagino que los verán en neurofisiología con mi colega. Luego, aquí tenemos una microfotografía de microscopía electrónica que está hecha con una técnica que se llama inmunofluorescencia. Es una técnica bien compleja, fíjense, porque las células hay que someterlas a un proceso en la cual se le agregan anticuerpos primarios contra distintas proteínas, contra miosina, contra conexina, y luego un anticuerpo secundario sobre ese anticuerpo primario. Y ese anticuerpo secundario tiene una molécula que se llama fluoróforo. ¿Y qué es un fluoróforo? Una molécula que cuando tú le aplicas radiación ultravioleta, esa molécula fluorece, se ve brillante. Entonces luego se coloca en un microscopio de luz, pero en vez de ponerle luz normal, se le pone luz ultravioleta de 380 nanómetros de longitud de onda. Entonces se ve el campo oscuro y fluorecen los fluoróforos. Entonces ahí estamos viendo una manera de capturar, por ejemplo, conexinas. Entonces cada punto que está ahí representa un grupo importante, quizás de decenas o de cientos de conexinas que están formando relaciones entre una hebra celular y otra. Aquí, por ejemplo, vemos en esta diapositiva como el reciclaje de la síntesis y el reciclaje de las conexinas. Entonces aquí tenemos el núcleo tiene el retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? Entonces este retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad?, permitió que saliera probablemente el RNA mensajero. El RNA mensajero se conecta con polisomas, con grupos de ribosomas que empiezan a leer este RNA mensajero y entonces empiezan a fabricar unidades proteicas. Y estas unidades proteicas comienzan a ensamblarse y a medida que se van ensamblando y va pasando el tiempo, van también madurando. Entonces, cuando llegan al aparato reticular de Golgi, desde su cara cis, que es la cara que está mirando hacia el núcleo, hacia su cara trans, que es la cara que está mirando hacia el polo de la periferia celular, entonces esta maduración continua hace que finalmente se consolide esta molécula que va a formar esta gap junction con la siguiente. Entonces esta molécula es conducida después a través de microtúbulos, que son moléculas fibrilares proteicas, ¿verdad? Y se insertan
en las membranas celulares. Se insertan seguramente porque tienen alguna constitución de aminoácidos, ¿verdad? Apolares que permiten que esto pueda ocurrir. Entonces, una vez que se insertan, se movilizan hacia los sitios donde va ocurriendo el fenómeno de transmisión eléctrica. Entonces, luego, ¿verdad? Otra cosa interesante es que ya posterior a esto, estas gap junctions pueden ser recicladas. Entonces salen formando unas estructuras así, con esas formas medias micelares, ¿verdad? Y entonces luego pueden ser lisadas por un lisosoma, ¿verdad? O marcadas finalmente por proteosomas y degradadas finalmente. Entonces, ¿por qué son degradadas dentro de la célula y no son expulsadas al exterior? Porque, bueno, son aminoácidos importantes que no deben ser desechados. Entonces, las proteínas son cortadas hasta niveles aminoácidos y esos aminoácidos vuelven a entrar en la maquinaria sintética del retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Se asociarán a un tRNA, formando el aminoácido tRNA y constituirán nuevamente la síntesis. Voy a la siguiente. Entonces las vesículas sinápticas también sufren reciclaje. Esto es muy interesante. Entonces aquí tenemos una vesícula recién cargada con neurotransmisores. Entonces la vesícula, mediante un conjunto de enzimas, la RAP3, qué sé yo, desarrollan este proceso de docking. Docking es atracar. Cuando los barcos atracan en los puertos, ¿verdad? Hacen docking. Entonces la vesícula atraca contra la membrana, esta es la membrana celular, ¿verdad? Hace docking, y una vez que hace docking, hay unas proteínas estabilizadoras ahí, la MUN18, la SNAR, que se acoplan así, ¿ya? En el sistema. Y al acoplarse permiten que estos neurotransmisores salgan. Entonces se fusiona esta membranita aquí, se corta hacia un lado y hacia otro, y salen los neurotransmisores, y entonces estos neurotransmisores que salen van hacia el espacio sináptico. Obviamente ahí está el espacio sináptico, hacia los receptores, y van a seguir funcionando. Y luego la vesícula es endocitada, no se pierde, entonces puede ser reciclada, etcétera, etcétera. Otra cosa importante que debería decirles es que a su vez, fíjense, la neurona como tal, ya está, contiene una serie de estructuras en el axón, que son las neurofibrillas y los neurofilamentos, que son verdaderas carreteras, verdaderas guías de transporte de sustancias. Entonces, ¿qué sustancias se pueden transportar? Se pueden transportar enzimas que se hayan fabricado, maduras o inmaduras, que se hayan fabricado dentro del sistema del aparataje de la maquinaria de síntesis proteica. Me refiero a endoplasmático rugoso, ribosoma, endoplasmático liso, Golgi. Y entonces, estas enzimas podrían hacer que un precursor de un neurotransmisor se transforme en un neurotransmisor. Por ejemplo, podría ser que 5-hidroxitriptamina, triptofano, se transforme en 5-hidroxitriptamina. Pero por otro lado, fíjense, también se pueden formar vesículas reales y transportarse. Por ejemplo, en el caso de los neuropéptidos no se sintetizan in situ aquí en la vesícula sináptica, porque en la vesícula sináptica no tenemos este aparataje tan complejo al parecer. Entonces los neuropéptidos se sintetizan y son transportados a través de este sistema de citoesqueleto, y dentro de las proteínas famosas, ¿verdad? Las proteínas motores que se han denominado, qué sé yo, están las quinesinas y las dineínas, ¿ya? Que son verdaderos motores moleculares que se desplazan a lo largo de las fibras del citoesqueleto del axón. Aquí tenemos un video, le voy a quitar el audio para ir comentándolo, mostrando una sinapsis química, que es la que más nos interesa porque tiene sentido farmacológico. Entonces, ahí tenemos la presináptica arriba y aquí abajo la postsináptica, ¿no?
Entonces aquí se va a liberar el neurotransmisor y se va a recapturar el neurotransmisor de manera muy rápida y después vamos a saber qué pasa. Ahí se liberó, algo está pasando y rápidamente este neurotransmisor, después de unos microsegundos, es recapturado. Entonces, ¿qué ocurrió, digamos? Lo que ocurrió fue que las vesículas sinápticas se acercaron al botón presináptico, ahí van los neurotransmisores se asociaron, ¿verdad?, a un receptor, ahí están los receptores proteicos, ¿verdad? Por ejemplo, esto puede ser un receptor de acetilcolina porque se asocian 2 neurotransmisores por cada receptor, el neurotransmisor no entra, entonces lo que entra realmente es el ion. Y entonces una vez que entra este ion, se transmite y se conduce el impulso nervioso si es que esta fuera una de las respuestas que se pretende establecer. Entonces, fíjense, quiero dejar en claro, perdónenme, quiero dejar en claro, chicos, que la respuesta que una neurona puede tener es de 2 tipos. Puede tener una respuesta ionotrópica, es decir, una respuesta de paso de iones a través de la membrana, o puede tener una respuesta metabotrópica, es decir, una respuesta de cambio metabólico a través de la membrana. Muy bien. Entonces, veamos este primer ejemplo que es de una sinapsis en general, sin ningún nombre. Aquí hay una célula glial que está participando, aquí hay una neurona presináptica y aquí hay una neurona postsináptica. Y a todo este fenómeno le denominamos, ¿verdad?, sinapsis. Entonces, aquí en esta neurona presináptica, en el número 1, una sustancia X, que es un precursor, se transporta al interior de la neurona. Este precursor en el número 2 se transforma en una segunda sustancia que no es verdaderamente un precursor ya, sino que una sustancia intermedia. Imagínense que esto sea, por ejemplo, fenilalanina. Y aquí se transforma en tirosina. Y tirosina se transforma, pónganse ustedes, en L-dopa. Entonces, el número 2 representa en el fondo, ¿verdad?, estas etapas de transformación sucesivas en el proceso. Entonces luego esta sustancia que ya se formó como neurotransmisor es envasado en una vesícula sináptica mediante un sistema complejo, bla, bla, bla. Se envasa en la vesícula sináptica y luego es extruido, es lanzado hacia el exterior. Entonces, en el número 4, fíjense, nosotros decimos, este neurotransmisor que se ha liberado actuó sobre un receptor postsináptico. A estos receptores postsinápticos también les denominamos, chicos, heteroreceptores. Heteroreceptores, ¿por qué? Porque es lo contrario de la idea de autorreceptor. Este número 5, estos dos, el que está aquí en naranja y en morado, son autorreceptores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un heteroreceptor y un autorreceptor? El heteroreceptor es un receptor que está en la postsináptica y un autorreceptor es un receptor que está en la presináptica. Entonces, en la postsináptica, este heteroreceptor puede tener cualquiera de estas dos funciones: desarrollar una respuesta iónica río abajo y producir un impulso nervioso o bloquear un impulso nervioso, y el metabotrópico, ¿verdad?, podría ser que, no sé, pónganse usted, a esta neurona le sale una espinita dendrítica, ponte tú, y eso podría ser una respuesta metabotrópica producto de la acción de ese receptor. En el número 5, que implica a este y a este en realidad, estos dos son autorreceptores, pero si ustedes se fijan, un autorreceptor modula la liberación del neurotransmisor y este otro autorreceptor modula la síntesis del neurotransmisor.
Entonces, de alguna manera uno dice, oye, los autorreceptores lo que están haciendo en el fondo es desarrollando un feedback para que la neurona se entere qué tanto neurotransmisor está produciendo y si ese neurotransmisor que ha producido tiene o no tiene algún efecto. Es decir, oye, estás produciendo mucho neurotransmisor, detengamos la maquinaria, o estás produciendo poco, aumenta la producción, qué sé yo. De alguna manera, la neurona presináptica se lee a sí misma en este proceso. En el número 6 hay algo tremendamente importante, chicos. Transportador de la membrana plasmática. ¿Transportador de qué? Transportador del neurotransmisor. Entonces el neurotransmisor se fabricó, se liberó, y ahora este neurotransmisor tiene que ser recapturado. Y es recapturado por un transportador específico para ese neurotransmisor. Y ese transportador está en la neurona presináptica. Entonces, toma el neurotransmisor, lo ingresa a la presináptica y mantiene una homeostasis del neurotransmisor en el sistema, porque sería fatalísimo, por ejemplo, que aquí se generara un pulso, que ese pulso liberara el neurotransmisor y que ese neurotransmisor quedara ahí para siempre. Eso no podrían funcionar estas condiciones. Entonces, eso es un punto importante. Ahora, en el número 7, fíjense, también puede ser que el neurotransmisor se fugue hacia la periferia. ¿Por qué no? Porque hay un ambiente ahí entre medio, un poco en esa caricatura del video, ¿vieron ustedes que entre las neuronas hay un ambiente? Bueno, puede fugarse hacia el ambiente e impactar a otra neurona, probablemente más lejana. Y en el número 8 tenemos algo interesante, que es la participación de una célula glial. Esta célula glial que está aquí, qué sé yo, gigantona, como ustedes se imaginan, puede metabolizar, puede capturar el neurotransmisor y metabolizarlo. En otra diapositiva vamos a ver que es el caso de glutamato y GABA. Hay una célula glial que está participando en el metabolismo del neurotransmisor. Voy a la siguiente. Ahora partamos con las sinapsis clásicas. Una sinapsis clásica es la sinapsis de catecolaminas, es decir, de esta gran familia de dopamina, norepinefrina y epinefrina. Entonces, en esta sinapsis, chicos, por ejemplo, de catecolaminas, particularmente vamos a tocar el caso de la norepinefrina, pero podríamos haber tocado también el caso de la dopamina. Entonces, la neurona recibe el precursor, tirosina. La tirosina se transforma en L-dopa mediante la tirosina hidroxilasa. La L-dopa mediante la L-dopa carboxilasa en dopamina. Y la dopamina en norepinefrina. Y la norepinefrina es envasada en el interior de la vesícula. ¿Verdad? Es transportada, envasada en vesículas pequeñas y es liberada. Una vez que se libera, la norepinefrina va a actuar sobre el receptor posináptico, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, podría tener una respuesta metabotrópica, bien importante, o también podría actuar sobre sus autorreceptores presinápticos, regulando la síntesis y regulando la liberación. Después que ocurre ese proceso, la norepinefrina que queda en el espacio sináptico empieza a ser recapturada por una molécula que la tira para adentro y que se llama NET, Norepinephrine Transporters. Y entonces esta norepinefrina que queda aquí en el interior eventualmente podría volver a ser envasada, pero también mediante una enzima llamada MAO, monoaminooxidasa, puede ser destruida y transformada en una sustancia inútil que no actúa como neurotransmisor. Esto es interesante, chicos, porque significa en el fondo que la norepinefrina, al ser recapturada, podría ser reenvasada o degradada. Y degradada por una enzima que se llama MAO. Entonces aquí tenemos al tiro un agente de acción farmacológica, porque si resulta que yo invento un fármaco que inhibe esta MAO, que la inhibe, que la bloquea,
Entonces, toda la norepinefrina que es capturada no es degradada y por lo tanto se acumularía en el terminal y probablemente eso implicaría que siempre hubiese más norepinefrina en esta transmisión sináptica. Voy a la siguiente. Aquí tenemos el neurotransmisor, ¿verdad?, que nosotros hemos mencionado como el neurotransmisor asociado a depresión, que se ha conversado y se ha visto que cuando hay depresión, este neurotransmisor podría estar disminuido. Hay evidencias de que cuando aumentamos este neurotransmisor en el cerebro, las personas mejoran su respuesta depresiva. Entonces, este neurotransmisor se llama serotonina y por lo tanto la sinapsis, ¿qué nombre tiene? Sinapsis serotoninérgica. Me explico. Como la sinapsis anterior habíamos hablado de la norepinefrina, diríamos que esa es la sinapsis norepinefrinérgica. Si hubiese sido dopamina, habría sido dopaminérgica. Si hubiese sido epinefrina, epinefrinérgica. Ahora es serotonina, por lo tanto la sinapsis se llama sinapsis serotoninérgica. Entonces, esta sinapsis serotoninérgica toma este precursor que es el triptofano, mediante la triptofano hidroxilasa, se transforma en 5-hidroxitriptofano, ¿verdad? Y luego es decarboxilada y transformada en serotonina o 5-hidroxitriptamina, que es posteriormente envasada al interior de las vesículas sinápticas y liberada. Esta actúa sobre un receptor postsináptico que tiene, ¿verdad?, una respuesta de tipo metabotrópico. Pero a la vez serotonina actúa sobre sus autorreceptores, ¿verdad?, modulando tanto la liberación como la producción de mismo. Asimismo, este neurotransmisor se mantiene unos cuantos milisegundos en la sinapsis y luego es rápidamente recapturado. Es recapturado, fíjense, por una molécula que está en la membrana de la vesícula de la neurona presináptica, ¿verdad?, que se denomina SERT, Serotonin Transporters. Entonces, una vez que es recapturada, en el interior pueden pasar dos cosas. Puede pasar que sea reenvasada o puede ser también que, al igual que la norepinefrina, vaya a la mitocondria donde está esta enzima llamada MAO. Si va a la mitocondria donde está esta enzima llamada MAO, va a ser degradada en una sustancia llamada 5-HIIA, que significa ácido 5-hidroxiindol acético, una molécula totalmente inútil desde la perspectiva de la neurotransmisión. Por lo tanto, uno debería decir, oye, qué importante, fíjate, porque entonces aquí tenemos también blancos en el caso de una depresión. Por ejemplo, un antidepresivo que actúe aquí bloqueando este recapturador haría que la serotonina se mantuviera mucho más tiempo en el espacio sináptico. ¿Existen esos antidepresivos? Sí, se llaman SSRI y son, o significa, inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. Entonces, dentro de estos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina tenemos, por ejemplo, paroxetina, fluoxetina, escitalopram, sertralina, ¿ya? Moléculas muy importantes. Voy a la siguiente. Y aquí tenemos la sinapsis de GABA. Entonces, esta sería una sinapsis GABAérgica, ¿ya? El GABA es un neurotransmisor que necesita un precursor, ¿verdad?, que es glutamina. La glutamina, mediante una glutaminasa, se transforma en ácido glutámico. El ácido glutámico, mediante una enzima llamada glutamic decarboxilasa, se transforma en GABA. El GABA es envasado en las vesículas sinápticas y es liberado. Así, al mismo tiempo, actúa sobre el receptor postsináptico, generando dos tipos de respuesta en GABA. Hay una respuesta que es de hiperpolarización, es decir, que hace pasar a la neurona de menos 70 milivoltios a menos 90 milivoltios, provocando con ello un bloqueo en la conducción del impulso nervioso, o también mediante un receptor metabotrópico que pudiera provocar alguna modificación metabólica arriba o abajo por una vía transduccional.
Luego, el GABA se liga también a autorreceptores para modular su producción y su liberación, pero como si fuera poco, también tiene una molécula que tira el GABA hacia el interior, y esta molécula es el GAT, el GABA transporter. Pero además, aquí hay una peculiaridad muy importante. El GABA puede ser movilizado a través de una célula glial y mediante GABA-T transformado en ácido glutámico, y el ácido glutámico en glutamina, y la glutamina en glutámico, y así. Esto es muy interesante porque significa que particularmente esta célula glial participa en el metabolismo del GABA y del glutamato. Como vamos a ver en esta diapositiva, aquí hay una sinapsis de glutamato, y entonces en esta sinapsis de glutamato, chicos, la glicina, ¿verdad?, se transforma en glutamato. El glutamato es liberado, genera sus respuestas postsinápticas. El glutamato es un neurotransmisor que, de acuerdo a su receptor, actúa como un neurotransmisor excitatorio, provocando flujos importantes de corriente en la neurona postsináptica. Esto fundamentalmente asociado a circuitos hipocampales, los procesos de aprendizaje, de memoria, etc. Y entonces glutamato a su vez también puede asociarse a los autorreceptores y también tiene un recapturador de glutamato, ¿verdad? Pero, como si esto fuera poco, también glutamato puede movilizarse desde las células gliales, provocando modificaciones en el espacio sináptico. Entonces hay un verdadero ciclo donde en estas dos últimas sinapsis, GABA y glutamato, participa la célula glial en la síntesis y metabolismo de neurotransmisores. Y esta es la última sinapsis que voy a nombrar hoy día, que es la sinapsis colinérgica. Aquí no se dice sinapsis acetilcolinérgica, se dice sinapsis colinérgica, ¿ya? La acetilcolina, chicos, es una molécula que se fabrica a partir de dos precursores. Un primer precursor que se llama colina y un segundo precursor que proviene del ciclo de Krebs, que se llama acetilcoenzima A, que me imagino que ustedes deben saber de memoria en biología celular. Entonces, esta acetilcoenzima A, ¿verdad?, se liga a la colina mediante una enzima que se llama colinacetiltransferasa. Una vez que se liga a esta colina, se constituye la molécula llamada acetilcolina, que es envasada en las vesículas sinápticas y que es liberada al espacio, al espacio sináptico. Y entonces en este espacio sináptico, esta acetilcolina, ¿verdad?, se asocia a los heterorreceptores, por ejemplo, si fuera un músculo, provocando apertura de canales de sodio. Por cada receptor de acetilcolina hay dos sitios para acetilcolina, y entra sodio, en fin, y se produce la conducción del impulso nervioso en el músculo, ¿verdad? Entra por los túbulos T el sodio, se libera del retículo subcutanático el calcio, y se inicia la contracción muscular, etc. Pero inmediatamente después, fíjense, hay enzimas, tanto en la presináptica como en la postsináptica, las estoy marcando, y estas enzimas se llaman ACHE, que significa acetilcolinesterasa. No confundir acetilcolinesterasa con colinacetiltransferasa, ¿ya? Entonces, esta acetilcolinesterasa degrada la acetilcolina. ¿En qué la degrada? En ácido acético y en colina. Posteriormente, esta colina ingresa a la neurona presináptica y vuelve, mediante la acetilcoenzima A, sintetizarse acetilcolina. Aquí, fíjense, en este caso les quiero contar una situación muy peligrosa que puede ocurrir a una persona, a un mamífero y a un insecto. A cualquier ser vivo que tenga acetilcolinesterasa. Como la acetilcolinesterasa degrada la acetilcolina, puede ocurrir que eventualmente un insecto o un humano se contaminen con un pesticida llamado organofosforado. Es una familia de pesticidas, entre los cuales está el clorpirifos, el dimetoato, tan famoso, que se vende ahí en el Home Center y todas estas tiendas, digamos, de productos
de productos para el jardín, la gente usa esto como Pedro por su casa, ¿no? Como no entienden las personas estas cosas, no toman las precauciones. Entonces resulta que el dimetoato, por ejemplo, y el clorpirifos, que son moléculas que deberían estar prohibidas en Chile, porque son órganos fosforados, son tremendamente contaminantes, además para el medio ambiente, se ligan a la acetilcolinesterasa en forma irreversible. Entonces, como se ligan en forma irreversible, no puede degradarse la acetilcolina, y la acetilcolina queda en el espacio sináptico. Entonces, al quedar en el espacio sináptico, chicos, esta acetilcolina produce graves alteraciones. Por ejemplo, si esto fuera una placa motora, la postsináptica, entonces el músculo va a quedar como si estuviera recibiendo pulsos y pulsos de acetilcolina y va a producir tetania, es decir, una contracción permanente y dolorosa del músculo. Y recuerden ustedes que el diafragma es un músculo estriado esquelético. Entonces, si esta tetania ocurre en el diafragma, el sujeto va a morir por asfixia. Además de tiritar, digamos, como si similar a una crisis epileptógena. Similar. Más bien como si tuviese frío. Ok, así es que esto para que lo tengan en cuenta, chicos. Ahora resumiendo, fíjense, ustedes tienen aquí un vaso sanguíneo, por ejemplo, fíjense que este vaso sanguíneo viene, qué sé yo, a lo largo de algún lugar y trae tirosina, triptófano y colina. Entonces, si trae triptófano, la triptófano hidroxilasa fabrica dopa, L-dopa, la dopamina, y la dopamina es liberada. O también norepinefrina y puede ser liberada. Entonces aquí tenemos una vía, que sería la vía de las catecolaminas. Después, en segundo término, el triptófano puede formar 5-hidroxitriptamina y ser liberado, ¿verdad? Y en el tercer caso, la acetilcolina, entonces esta sería una vía serotoninérgica. Y en el tercer caso, una colina puede, mediante la colina acetilsaferasa y el acetilcoenzima A, formar acetilcolina y entonces generar una sinapsis colinérgica. Ahora, solamente a modo de ejemplo, les voy a poner un caso, les voy a hablar de la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmunitaria. ¿Qué significa esto? Que por alguna razón se fabricaron moléculas inmunitarias, ¿verdad? Y estas moléculas, estas inmunoglobulinas, por ejemplo, en vez de actuar sobre las bacterias o los virus, o qué sé yo, inactivar algún sistema patógeno, fueron a actuar sobre sus propias células, particularmente sobre las células colinérgicas. Entonces dice, se caracteriza esta enfermedad autoinmunitaria por la debilidad muscular que fluctúa, empeora con el esfuerzo y mejora con el reposo. Aunque se desconoce la causa del trastorno, el papel de los anticuerpos circulantes dirigidos contra el receptor nicotínico de acetilcolina en su patogénesis está bien establecido. Entonces aquí veamos el primer caso. Una mujer, ¿verdad?, que tiene miastenia gravis, a los 0 segundos, ¿verdad?, a los 10 segundos ya no puede mantener los párpados y a los 30 segundos los párpados se le cierran. Entonces, aquí la inervación, ¿verdad?, tiene que ver con el tercer par y con la capacidad de mantener el párpado elevado. Entonces, claro, hay un agotamiento. ¿Y por qué hay un agotamiento? El agotamiento se explica, chicos, porque dentro de los efectos que producen los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina es que alteran la unión neuromuscular de neuromuscular junction, ahí quedó junto esa palabra, de neuromuscular junction, alteran la unión neuromuscular, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense, alteran en el fondo o bloquean el AChR, el receptor para acetilcolina. Entonces, cuando llega la acetilcolina, en una situación normal, llega la acetilcolina, aquí está el receptor, se abre el receptor, entra sodio, se produce la contracción muscular. Aquí llega el sodio, llega la acetilcolina, pero se liga el anticuerpo en vez de la acetilcolina.
Entonces la acetilcolina no tiene los sitios para ligarse y entonces no puede entrar sodio y entonces hay cansancio y no hay contracción muscular. Qué interesante, ¿no? Y ahora, chicos, esto a modo, fíjense, como de solamente de comentario final a propósito de depresión y de sinapsis y tal. Aquí tienen ustedes varios ejemplos de antidepresivos, ¿ya? Que existen en el mercado. Entonces, tenemos antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos bloquean, fíjense, los recapturadores de norepinefrina y también de serotonina en forma indiscriminada. Desipramina, imipramina, timipramina, clomipramina, amitriptilina, en fin, qué sé. Están los inhibidores de la MAO, ¿se acuerdan? Entonces, tranicilpromina, por ejemplo, fenelcina, moclobemida. Está la tercera familia, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, SSRI, fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluoxamina, citalopram. Están los llamados duales. Estos duales son muy interesantes, como en el caso de venlafaxina, es el único dual que todavía está en el mercado, o sea, que se ha propuesto el mercado, que se ha mantenido. El dual, primero, fíjense, inhibe la recaptura de uno de los neurotransmisores y después se modula e inhibe la segunda recaptura. Entonces parte con norepinefrina y sigue con serotonina y tiene selectividad. El quinto es un agonista de serotonina, tradosona, por ejemplo. Perdón, dije agonista, antagonista de serotonina, tradosona. Pero entonces este es un antagonista muy curioso porque alguien dice, oye, pero si falta serotonina, ¿por qué vamos a aplicar un antagonista? Porque este antagonista actúa sobre el autorreceptor, entonces le hace creer al sistema como que no hay serotonina, entonces el sistema se esfuerza por producir más serotonina. ¿Ya? El 6 es norepinefrina y dopamina inhibidor. Y ahí tenemos el famoso bupropión. Este lo ocupan mucho las chicas y chicos que quieren adelgazar, porque el bupropión, al bloquear dopamina y norepinefrina, actúa de manera muy similar a la cocaína. Entonces, quita el apetito. Ustedes saben que estos pobres personas que consumen cocaína casi no comen nada porque no tienen ganas de comer. Son inapetentes precisamente debido al aumento de norepinefrina y de dopamina. Qué desgracia. ¿Qué enfermedad más grave es la adicción a las drogas? Mientras la sociedad no entienda que las drogas de abuso son una enfermedad, el país va a seguir hundiéndose como lo está haciendo hasta ahora. Luego, fíjense, tenemos específicos para norepinefrina, y para serotonina, como es el caso de mirtazapina, por ejemplo, ¿ya? Luego tenemos otros, por ejemplo, específicos para norepinefrina como reboxetina. Este es muy interesante porque este solamente bloquea la recaptura de norepinefrina. Entonces lo que hace este, por ejemplo, si lo probamos en ratas deprimidas, esto hace que las ratas escalen en vez de nadar. Se hace una prueba muy interesante, muy compleja, se las podría mencionar algún día si alguien está interesado. Se colocan las ratas en un tanque de vidrio a nadar. Entonces las ratas que están deprimidas no nadan, y las que no están deprimidas nadan y otras escalan. Si se les da sertralina, fundamentalmente nadan, y si se les da reboxetina, fundamentalmente escalan. No se entiende muy bien la razón de uno y de otro mecanismo asociado a este procesamiento, ¿ya? Y hay otro que aumenta en realidad la recaptura de serotonina y ese se llama tianeptina. Estas moléculas raras se ocupan en situaciones muy especiales en las cuales el neuropsiquiatra o el neurólogo está probando ciertos fármacos para patologías curiosas o para trastornos del ánimo o modulaciones maníaco-depresivas que son resistentes a los fármacos tradicionales. Muy bien, estudiantes. ¿Tienen preguntas? Por mi parte no, profe. Ya está. No, profe. Muy bien. Estimados estudiantes, entonces voy a dejarles una clase sincrónica esta semana para que la revisen, ¿ya? Recuérdenme algo, espérenme, voy a detener un segundo más